y es un acto de fe y adoración al Señor. Ruego a Dios que hoy nos ayude, hermanos, a poder exponer este tema y que todos nosotros seamos beneficiados para la gloria de Dios, hermanos. Es un tema sumamente importante. Es un tema sumamente importante. Y yo pido al Señor que todos salgamos con una manera distinta de pensar con respecto a esto, de cómo llegamos, hermanos. Muy probable, luego de una acechanza religiosa, hermanos, el Señor tomó una pausa. Después de estar enseñando a la multitud, Él continuó en el templo y el Señor Jesús se está sentando en un lugar, hermanos, en donde está viendo las acciones de los adoradores. Se me hace fabuloso porque esto habla mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. El Señor está sentado ahí, pero la Escritura también dice que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está ahí. Y el Señor se sienta a ver cómo están las ofrendas, cómo están dándose las ofrendas, y de pronto llega esta mujer a ese lugar. Esas ofrendas, hermanos, son donativos para diferentes usos del templo. Se les llama también obras de misericordia. Y el Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo hay un contraste tremendo en el acto de la adoración de una viuda pobre con el de muchos ricos. Él cataloga, hermanos, como mayor ofrenda la de la viuda que la de los ricos, que grandes cantidades de dinero aportada por ellos. ¿Y por qué el Señor hace esto? Es algo que también nos mueve mucho, porque ¿qué es una ofrenda grande para nosotros? ¿Una cantidad grande de dinero? Probablemente sí. Nosotros podríamos gozar mucho más una ofrenda grande de dinero que una pequeña. De hecho, juzgaríamos menos a una persona que da una ofrenda grande a una ofrenda pequeña. Pero en el caso del Señor no es así, hermanos. Siempre. El Señor ve desde otra perspectiva. El Señor lo toma de otra manera, muy diferente a la nuestra. El Señor está libre de pecado. Es hermoso ver que Él está sentado viendo cómo depositan las ofrendas. Y tú sabes quién es el Señor del templo. Tú sabes para quién están dando las ofrendas. Obviamente para las cosas del templo, para los sacerdotes y levitas, para los pobres y las viudas. Pero el Señor del templo es el Señor que está sentado ahí observando cómo están ofrendando, hermanos. Y nosotros debemos hacernos hoy varias preguntas. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué le dice a sus discípulos esta enseñanza con tanto gozo? ¿Por qué goza tanto de una ofrenda tan pequeña? ¿Qué lección nosotros debemos de aprender de esto, hermanos, al ver lo que dice el Señor? ¿Qué lección debemos aprender acerca de lo que Cristo hace y cómo llama a sus discípulos para que tomen muy en serio el acto de la viuda? ¿Debemos acaso imitar su ejemplo? Es decir, el ejemplo de la viuda. ¿O acaso quiere decir el Señor que debemos de dar todo? ¿O cuánto debemos de dar? ¿O para qué debemos de darlo? ¿Para qué? ¿Por qué? Es muy triste, hermanos, como te decía en un principio, cómo se ha malinterpretado esto. Es muy difícil hablar de dinero en la iglesia porque hemos tropezado con falsas enseñanzas que buscan estimular la avaricia en lugar del amor de Dios o el amor al prójimo. La mayoría de lugares en donde se habla de dinero se habla fuera de contexto. Hoy no vamos a hablar, hermanos, ni de pactos, ni de siembras, ni de cosechas, ni de maldiciones por no dar el diezmo. Esas cosas no importan a nosotros. Nos importa el consejo del Señor Jesucristo. Amén. Pero yo quiero hablar hoy, hermanos, de la ofrenda generosa a Dios. Y he nombrado a este sermón una ofrenda agradable a Dios, es adoración. Y insisto, ruego al Señor, y estuve rogando ayer, difícilmente pude dormir para hablar de este tema. Y es hermoso, hermanos, hablar de esto porque hemos estado padeciendo precisamente por este tema. Y hablaba con algunos de los hermanos y les decía, qué tremendo, hermanos. Hemos estado recogiendo una ofrenda realmente muy baja. Y si hoy recibiéramos la gracia para levantar la mano aquí, los que no ofrendan nunca,
Les aseguro que sería más del 60% de la iglesia. Que tienen colección de sobres en sus casas, hermanos. Es verdad, no es mentira. No voy a hablar de cantidades de lo que recogemos o de lo que cuenta el hermano que está administrando el dinero. Pero es muy triste, no lo quiero decir, y menos porque muchos hermanos de fuera de la ciudad nos ven también. Pero es muy triste. Y es un tema tremendo porque justamente el domingo pasado creo que se rompió el récord de una ofrenda tan baja, hermanos. Y ahora cuando nos encontramos en esto, yo recordaba qué es lo que seguía para este domingo, pero en ese momento no. Y cuando llegué a la casa, normalmente yo el domingo, pasada la tarde, comienzo a estudiar de nueva cuenta o a hacer el sermón del domingo. Entonces me senté y de inmediato hablé a los hermanos y les dije, ¿qué tema crees que toque el próximo domingo? La ofrenda de la viuda. La bendición, hermanos, de esto es que no es algo que yo hago de manera obligada, sino, si te das cuenta, llevamos desde ya casi un año una predicación consecutiva y secuencial, y hemos llegado aquí. Ahora, ¿qué sí es y qué no es? ¿Qué es lo que en realidad, hermanos, es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios? ¿Acaso será la cantidad lo que agrada a Dios? No. Este texto nos está enseñando que no es la cantidad. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es un acto de adoración en cuanto a la ofrenda, hermanos? Es algo que hoy vamos a aprender. Amados, es importante que veamos los textos pasados para ver aún más el sacrificio que la viuda está haciendo. Dicen los textos últimos, los últimos 4 textos. Dice el versículo 38. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las saturaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de ¿quiénes? Y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Enseguida, hermanos, hablamos de la ofrenda de la viuda. Es muy probable que esta viuda haya sido presa. Digo, es muy probable porque aquí no lo dice. Es muy probable que esta viuda haya sido presa de estos religiosos y que la hayan dejado en completa pobreza, que le hayan quitado su heredad, que le hayan quitado el dinero que tenía. Es muy probable que esta viuda pobre sea en realidad muy pobre, porque la ley ordenaba que se les mantuviera, hermanos. Si había un hijo o algún familiar directo, ellos tenían la responsabilidad de mantener, sobre todo los hijos. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, le dice a Juan, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Con qué intención o qué propósito? La preocupación de Jesús era que ella, siendo viuda, se quedara sin el sustento que siempre lo había de parte del Señor Jesús, y que Juan pudiera mantenerla y que la viuda no padeciera como normalmente las viudas padecían. Es asombroso que el Señor en la cruz estaba pensando en ese tema, hermanos. Es que era Dios, no era hombre ahí. Dios, pero estaba ahí como hombre también. Entonces es muy probable, hermanos, por la secuencia de esta enseñanza, que esta viuda ya fue presa de los religiosos. Y esto nos enseña demasiado, hermanos, porque si alguno de nosotros estuviera en el lugar de ella, que fuimos presas a lo mejor en alguna otra iglesia, de que se nos cobraba la ofrenda o se nos ponía un pizarrón de todos los miles de gastos para sentirnos comprometidos, o te decían, hermano, ponle nombre a tu sobre para tener un control, o que alguna vez se acercó contigo algún pastor y te dijo, oye, ¿no has tenido aumento de sueldo en los últimos 5 o 6 años? Porque yo sigo viendo tu ofrenda igual. Y que por eso hayamos sido lastimados y por eso dejamos de ofrendar. Es muy probable, hermanos. Es muy probable también, por otro lado, que por falta de fe no se ofrende. Es muy probable también que por falta de dinero. Y hay tanta enseñanza aquí, hermanos, que es de tanta bendición y tantas verdades, porque hay unas leyes que jamás pasan y son las de Dios. Y en particular hay una que es la ley de la siembra y la cosecha, que aplica para todas las cosas, y esta no se anula únicamente en la parte del dinero, como muchos enseñan. Yo he visto enseñanzas últimamente, hermanos, que hablan de dinero, y algunos pastores que se dicen reformados dicen, es una mentira. Cuando a ti te enseñen que la siembra y la cosecha es relacionado con dinero, huye de ahí, es mentira, no es verdad.
Hemos comprobado que hermanos a lo largo de toda la historia que han sido generosos de todas las formas, sea con servicio, con amor, visitando enfermos, encarcelados, predicando o dando dinero, esas personas siempre tienen una buena cosecha. Siempre tienen una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermanos. Porque Dios es fiel. Y eso es lo que hoy el Señor nos va a enseñar por su gracia, hermanos. Esta viuda que probablemente fue presa tiene bastantes pretextos para no dar. Y sobre todo para no dar todo lo que tenía, hermanos. Conforme a la escritura o la secuencia que tiene, pues nos da una indicación clara de que es muy probable que ella fue presa, hermanos. Pero de cualquier manera ella no está viendo eso. Y Dios está enseñando a su pueblo a ofrendar, hermanos, a disfrutar de la provisión que tienen, a compartir generosamente de lo que tienen con los necesitados y proveyendo para los que están dedicados al servicio de Dios o a las cosas de la iglesia. Esto es y ha sido siempre. Esto es y ha sido siempre. De la manera bíblica, de la manera cristiana, hermanos. Es necesario hacerlo por todas las cosas. El Señor Jesús enseña a sus discípulos de la importancia de conservar este principio en su iglesia y por eso llama la atención de los apóstoles respecto a la ofrenda de la viuda. Y les dice, hermanos, esta ofrenda es agradable a mí. Esta ofrenda es agradable a Dios, parafraseando el contexto de los versículos, hermanos. ¿Por qué es agradable a Dios? La primera cosa que podemos afirmar, hermanos, nos está enseñando que el Señor Jesucristo en este pasaje está viendo la manera en cómo están ofrendando. No es una casualidad que el Señor se siente y esté viendo ahí. No es que Dios estaba de pronto en Cristo Jesús en el templo sentado y se le ocurrió voltear. Era necesario, hermanos, aclarar esta situación por las diferentes maneras de interpretarlo de todos nosotros, hermanos. Y el Señor Jesucristo está enseñando que esa ofrenda generosa de la viuda es una ofrenda agradable a Él, agradable a Dios. Es algo que se da a Dios porque se busca honrar y agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué digo que es algo que se da a Dios? Hermanos, si esta viuda es presa o ha sido presa de estos hombres y sabe que ellos administran el dinero que se da en el templo, esta viuda, hermanos, no hubiera dado el dinero si pensara en los hombres. Imagina, los hombres la han timado, le han quitado su dinero y de pronto ella, muy tonta, va y dice, pues bueno, que me quiten todo de una vez. Ella no lo hace de esa manera. Ella está pensando ¿en quién? En Dios. Aunque sabe que ellos son los administradores de la ofrenda, que ellos van a abrir, hermanos, esas vasijas en forma de trompeta y van a sacar todo el dinero y se lo van a llevar y ellos van a darle un mal uso, eso no es de la incumbencia, en este caso de la mujer. Ella lo único que hace es dar a Dios. Suena algo ilógico, ¿no? Porque podríamos decir, pero bueno, si ella sabe que se le está dando un mal uso en la manera de decirlo hoy, diríamos, ¿por qué no lo siembra mejor en otro lugar? ¿Por qué ahí si sabe que se le da un mal uso? Hermanos, el templo era el lugar de adoración a Dios y de sacrificios, de ofrendas, y no había un lugar más seguro para darle a Dios que ahí. Aunque era un lugar inseguro porque estos sacerdotes ya estaban sacando provecho del dinero. De hecho, recuerda que los saduceos tenían un estatus social o económico por arriba de los demás. ¿De dónde salía su dinero? De las ofrendas, hermanos, de las ofrendas. Ellos se enriquecían en sobremanera. La viuda sabía, la viuda no era tonta, pero a ella no le importaba, ella estaba dándole a Dios y por eso es agradable a Dios. ¿Qué necesidad, hermanos, podríamos preguntar? Porque hay muchos, de hecho, de aquí hay algunos que alguna vez me dijeron, bueno, ¿qué necesidad, pastor, tiene Dios del dinero? Tú no te preocupes, hermano, tú confía en Dios. Eso predicas, ¿no? Confiar en Dios. Confía, Él proveerá, Él dará. ¿Cómo Dios provee, hermanos, para su obra? ¿Alguien puede decirme? Por medio de nosotros. ¿Alguien alguna vez ha visto que el dinero llueva del cielo? No. Probablemente hemos visto que pasan cosas milagrosas, hermanos. Hay quienes cuentan que en sus cuentas de banco les han aparecido ofrendas y no saben de quién.
Hay quienes cuentan que de pronto han estado sin un centavo alguno, sirven a Dios, y alguna persona desconocida llega y les da una ofrenda. Mi hermana Aide, John y mi esposa son testigos de que algo así nos pasó algún día. Y muchos de ustedes también pueden dar testimonios hoy aquí de que Dios siempre provee a aquellos que le sirven. Pero la manera, hermanos, en cómo las necesidades de la iglesia y de los que sirven a la iglesia son satisfechas, son a través de nosotros. Son a través de nosotros. Porque ¿qué necesidad tiene Dios de dinero? ¿O qué necesidad, hermanos, tiene Dios de cualquier otra cosa que le pudiéramos dar? ¿Qué necesita Dios de nosotros, hermanos? Obviamente decimos nada, pero tenemos que ser sabios y entender esto. No tiene necesidad, hermanos, de nada de nosotros. Él es dueño de todo y Él provee de muchas maneras. La ofrenda en particular, más allá de que sea un beneficio para Dios, es un beneficio personal. Es un beneficio personal. Es un beneficio personal y hermanos, los que han sido generosos a lo largo de su vida en Cristo podrían dar testimonio fiel de que esto es verdad. Cuando se hace con un corazón bondadoso, fiel, porque no podemos lucrar con la ofrenda y decir, hoy voy a dar 1000 y el Señor multiplica al 100 por 1, gloria a Dios. Mi amor, la próxima quincena pues ya estamos un 0 más ricos. Dios no va a hacer eso, hermanos. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. De hecho, el motivo por el cual nosotros no tenemos canastas, ni pasamos la ollita, o como decía un hermano hace poquito, viendo los números púrpura que tenemos en la iglesia, púrpura, hermanos. El hermano decía, oye, ¿sabes qué, pastor? Pues bueno, gloria a Dios, no cobramos, pero decimos, hermanos, para los olvidadizos, si quieren, les dieron un sobre, por favor, tomemos un minuto para depositarlo en el buzón antes de que se les olvide. Le dije, no, hermano, no. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en que Él pone el querer como el hacer. Y que conforme vayamos entendiendo el Evangelio, la gente va a saber despojarse y ser fiel y adorar a Dios con una ofrenda del tamaño que pueda. No que quiera, del tamaño que pueda. Del tamaño que pueda. Es necesario y es parte del crecimiento en Cristo, hermanos. ¿Es bíblico? Es bíblico. Algunas iglesias estaban bajo el yugo del pecado, pero con el Evangelio. Algunas otras iglesias estaban bajo la ley, pero con el Evangelio. Algunas iglesias no eran generosas, de hecho la mayoría del Nuevo Testamento hacia con Pablo, pero tenían el Evangelio. Algunas debilidades tiene cada iglesia, pues no existe la iglesia perfecta. Pero algo podemos agradecer, como las iglesias bíblicas, las iglesias del Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos el Evangelio. Y es nuestra esperanza. El Evangelio levanta a los muertos. Y el Evangelio hace cosas sobrenaturales y milagrosas. El Evangelio nos salva de la esclavitud del pecado. El Evangelio nos salva de nuestro propio señorío. El Evangelio nos lleva de muerte a vida eterna. Y ahí radica nuestra esperanza. Por eso nuestros sobres son en blanco. Nadie sabe cuánto das. Hay un buzón ahí. Jamás nadie se entera qué es lo que tú pones, sino únicamente Dios. Probablemente algunos de ustedes no habían pensado de esa manera. O algunos, tristemente, lo sé que así es, duden y digan, ¡ay! Y a lo mejor ahorita no. Pero en otros días sí. Algunos otros, por el contrario, como me decía un hermano, me decía, hermano, pero todos nos levantamos el domingo en la mañana y ya sabemos cuánto vamos a ofrendar. Le dije, hermano, oramos para que todos piensen como tú. Para que todos piensen como tú. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? Absolutamente nada, hermanos. Pero nosotros tenemos que reconocer algo. Nosotros tenemos que reconocer algo. Él es dueño de todo, aún de nosotros mismos. Y la Biblia, hermanos, enseña que todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas las cosas, todas las personas, aún los incrédulos, le pertenecen a Dios también. Aún los incrédulos. La tierra, el polvo, los mares, las nubes, el agua, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Por eso Él puede pedirnos a quien sea de nuestra familia cuando Él quiera, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de tu dinero también. Porque lo que tú generas es porque Él te dio la sabiduría o el trabajo, la herramienta, la salud, lo que sea para que lo generes. Eso es parte del pecado de nuestra carne, hermanos.
Eso es parte del pecado en nuestra carne. Y la Biblia enseña que todo absolutamente le pertenece a Dios. Y me gustaría enseñarte algunos versículos con respecto a esto para que no quede duda. Vayan al Salmo 24, hermanos, por favor. Salmo 24, versículo 1. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Su plenitud. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Da vueltas a las hojas y ve al Salmo 50, versículo 12. Digo, es de parte de Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Atentamente Dios. Atentamente Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Vea primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. El Señor es el dueño de todo, hermanos. Absolutamente de todo. Mira primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que puedas decir? Esto es mío, yo lo hice, yo lo creé. Por mí es, por mí lo tengo. Por mis méritos, porque soy un buen emprendedor, porque soy muy inteligente, porque soy líder. Todo lo que tienes, absolutamente, se lo debes a Dios. Supongamos que eres como una computadora. Él te programó de esa manera para que puedas hacer estas diferentes clases de trabajos. Por lo tanto, si el Señor quiere, apaga el interruptor. Si el Señor quiere, te programa para algo mejor. O simplemente te quita el disco duro y quedas en blanco. El Señor es el dueño de todo, y por Él tenemos absolutamente todo, absolutamente todo, absolutamente todo, hermanos, le pertenece a Dios, y no tenemos absolutamente nada, simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dije? No tenemos absolutamente nada, sino solamente somos administradores de lo que Dios nos ha prestado. Aún de nuestros hijos, no son nuestros, son suyos. Él nos los presta para enseñarlos a caminar en el Señor. Él nos da grandes oportunidades para saber administrarlas y ayudar a la obra del Señor. Él nos da sabiduría a unos y a otros no tanta, para la gloria de su nombre. Hermanos, cada cosa que hay en nosotros como creyentes es únicamente prestado y es para la gloria del Señor. Solamente para eso. Simplemente somos administradores suyos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, ahí mismo, pero el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de nosotros los cristianos, los que recibimos este ministerio, que seamos fieles. Obviamente, se requiere también del mundano, pero el mundano no puede, está muerto. Él no puede tener una comunicación con Dios estrecha, sino hasta que hay arrepentimiento por la predicación del Evangelio. Hasta ese momento está en relación con Dios. Antes el puente está caído, hermanos, el abismo está ahí y no pueden pasar. Pero ellos también tienen que dar gloria a Dios, aunque están imposibilitados.
Entonces, hermanos, si bien Dios no necesita de nada nadie, ni nada, porque Él es el dueño de todo, nos ha puesto, hermanos, como sus administradores. Y hoy te podría preguntar, ¿qué cuentas estás dando de tu administración? De todo lo que tenemos, ¿qué cuentas estás dando al Señor? ¿Usas correctamente los dones que Dios te ha dado para administrar? ¿Usas correctamente el tiempo? ¿Usas correctamente el dinero que Dios te dio para tu propio sustento y el de tu familia? Hermanos, es algo que tenemos que pensar. Aún un hombre suyo, un sacerdote llamado Elí, hermanos, el Señor lo corta del ministerio a él y a sus hijos porque él usaba el dinero que recibía de Dios para engordar a sus hijos. El Señor lo quita y pone otros. Lo ha hecho, hermanos. A lo largo de la historia de nuestra iglesia han habido gentes que apoyaban económicamente. Y nosotros, por aferrarnos al evangelio, a la doctrina y no aceptar sus herejías disfrazadas de amor y esas cosas, fuimos cortados y se nos quitó la ayuda. Iglesia en Estados Unidos, familias que venían aquí que económicamente daban su indulgencia porque eran irresponsables y faltaban todo el tiempo y no tenían compromiso, pero con el dinero ellos compraban el bienestar. Hasta que el Señor nos confronta. Obviamente para los que dependemos de la iglesia, hermanos, obviamente es una tentación, ¿no? Vamos a cuidar a tal familia porque ellos prácticamente pagan la renta y las cosas. Pero llega un momento en donde Dios te humilla y te da a escoger. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Y cuando somos humillados, hermanos, el diablo ha sido derrotado, viendo que si no es por ellos, es por otro lado. Y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado. Como alguna vez lo dije, no vivimos por ti, sino por el Señor. Si no es por ti, es por otro lugar. Y Dios lo sigue haciendo de la misma manera porque no es nuestra iglesia, sino es suya. ¿Que podríamos llegar a padecer por falta de generosidad? Claro, hermanos. El apóstol Pablo aún le dijo a los filipenses y les exhorta en amor, recordándoles que qué bueno que le tuvieron en cuenta porque durante un tiempo estuvo batallando. Pero esa batalla le ayudó a poder fortalecerse más y aprender a vivir en la escasez. Pero les agradece y dice, amados, muchas gracias. De hecho, la iglesia más amada por el apóstol Pablo eran los filipenses. Y dirás, qué interesado el apóstol Pablo, ellos lo ayudaban con dinero. Era la única iglesia que se preocupaba realmente por él. Hermanos, no era eso lo que motivaba a Pablo para amar a los filipenses, sino lo que lo motivaba era el amor de los filipenses para con él. ¿Por qué? Porque tú tienes dos ídolos, tú y el dinero. Tú y el dinero son tus primeros ídolos. Los filipenses manifestaban su amor despojándose de sí mismos para ayudar a la causa, sin saber qué hacía el apóstol Pablo. Ellos podrían pensar y decir, a lo mejor el apóstol Pablo está allá en Macedonia, la moneda está muy barata y de seguro llegó un hostal de primera clase. ¿Qué? ¿Lo tenemos así chiqueado al apóstol o que le sufra para que sea un mejor siervo? No, hermanos, ellos pensaban en beneficio a Pablo, porque lo amaban, se despojaban de lo que ellos más querían y lo daban. La manera en cómo demostraban su amor era también a través de la ofrenda, ¿sabías? No era que Pablo los amaba por la ofrenda, Pablo era sostenido por la gracia de Dios. Mas sin embargo la ofrenda manifestaba que en realidad le tenían gran amor, se despojaban de sí mismos como otra iglesia que también veremos a continuación. Entonces, ¿qué tan buenos administradores somos? No únicamente en la parte del dinero, piensa hoy en todo, aprovechemos la vuelta. ¿Qué tan buen administrador has sido? Hermanos, la ofrenda de la viuda fue una ofrenda generosa que no buscaba darle placer a los hombres que probablemente la habían robado, sino lo único que ella buscaba, hermanos, era contribuir a los propósitos piadosos con los cuales se recolectaba la ofrenda. Y ella dio no una parte, sino dio todo lo que tenía. Hermanos, no de lo que no tenía, sino ella dio todo lo que tenía. Y esa fue una ofrenda agradable a Dios. Yo quisiera que el diablo hoy no tenga parte aquí, hermanos. No estoy diciéndote que hoy vacíes tus bolsillos y lo deposites todo allá. Pues esa ofrenda en realidad no sería una ofrenda agradable a Dios. Esto no es lo que nos enseña Jesús.
No está exhortándonos al pensar de la iglesia primitiva, de que todos vendían todo lo que tenían y lo daban. No, hermanos, eso sucedió una sola vez y era para poder capacitar a los hermanos de la primera iglesia en Jerusalén. No se volvió a repetir esa historia de vender casa, coches, todo. No, hermanos, esta no es la enseñanza. La enseñanza es otra. No se trata que vayas al banco, vacíes tu cuenta y vengas y des, no, porque lo más probable que lo darías muy incómodo o simplemente no lo darías, ni por aquí te pasaría. Se trata de aprender de un ejemplo de una mujer que está desprotegida, de una mujer que probablemente fue abusada, robada por estos hombres, pero de una mujer que no le importaba nada más que agradar a Dios. Se trata de fe. Dios, hermanos, se queda agradado de ese tipo de ofrendas, lo manifestó en Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hará esa viuda? ¿Tú te imaginas qué pudo haber hecho? Se quedó sin dinero, pobrecita. Cuenta la historia atea que la mujer murió de hambre porque ya no tuvo que comer. ¿Tú crees eso? Yo no creo, hermanos. Yo creo que Dios siempre provee y sustenta a todos. Yo creo que Dios provee. El Señor aún enseña que las aves del cielo no siembran, no ciegan y ellas no se preocupan porque van de comer. ¿Tú has visto pájaros muertos de hambre? ¿Y dónde está su tienda o su supermarket? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? No he conocido tampoco misioneros, hermanos, que se anuncie que murieron de hambre en lugar de morir por Cristo. Hermanos que estén muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque aún Dios usa a sus enemigos para proveerle a los suyos, a sus amigos. Dice la Escritura que Él, a través del impío, provee al pío. A fin de cuentas Dios va a dar, pero qué bendición que los que estemos preocupados por la obra de Dios no sean los impíos, sino los píos, hermanos. Que seamos nosotros los administradores de todas las cosas, de oración sobre todo, de entusiasmo, hermanos, hacia con ellos, pidiendo: Dios, sosténlos, pobre de mí, pecador, miserable. Ellos están entregados ahí en realidad sufriendo y yo estoy ahogándome en una tacita de agua. Apartar un poco para siempre enviar a algún hermano que adoptemos de la lista de misioneros o hermanos que estén pasando necesidades, o bien a tu congregación, pues hay muchas cosas que se necesitan aquí, hermanos, de las cuales todos dan uso libremente. La ofrenda, hermanos, de la viuda es una ofrenda generosa que únicamente buscaba la adoración a Dios. No fue una ofrenda tampoco en donde vemos que la viuda llega de rodillas golpeándose el pecho diciendo: voy a dar todo para que me vean. No, realmente los que querían ser vistos eran los religiosos. Los religiosos cambiaban su dinero por pequeñas monedas de cobre y en unas grandes tinajas las dejaban caer a fin de que se escuchara como un palo de lluvia. Y ¡wow! ¡Cuánto dinero! ¿Para qué lo hacían? Para tocar trompeta. ¿Qué trompeta? ¿Las de metal? No, eran en forma de trompeta, esas vasijas, y cuando soltaban las monedas, se hacía un ruido estruendoso, hermanos. Ellos querían ser vistos. Ellos querían ser vistos. Eso no sucede en ocasiones. Hay algunos de nosotros que con una buena intención podemos dar ofrendas en la mano a alguna persona, y es necesario a veces darlo. Vamos, visitamos una casa, hacemos en manita, escondida por ahí, la damos: hermano, esto es para ti. Pero hay otras ocasiones en donde lo podemos hacer ahí, poner ahí en el sobre para fulano su necesidad. Y no lo hacemos porque queremos tocar trompeta, porque queremos ser escuchados, hermanos, porque queremos ser vistos, porque queremos ser reconocidos, porque queremos que digan: ah, mira, dio. Hay ocasiones en donde sí es necesario un acto de amor, orar, llorar juntos, dar testimonio de que ha sido una ofrenda que nos ha rescatado de algo, que Dios la envía, pero hay otras ocasiones que lo podemos hacer en lo oculto. Esta ofrenda es agradable a Dios, hermanos. Esta mujer se despoja de todo, pero con la confianza de que toda la creación es sustentada por Dios. Toda la creación es sustentada por Dios. Mira que dice el Salmo 104, versículo 14. Salmo 104, versículo 14.
Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Él da, hermanos, a un pan de la tierra. Todo el mundo, hermanos, escucha bien, todo el mundo le debe su existencia, y no solo su existencia, sino su sustento a Dios. Todo, aún los impíos, aún los no creyentes que comen día con día. Hermanos, aún cuando los católicos romanos van y hacen buenas obras a los hospitales con gente que no es creyente, eso es por la misericordia de Dios, sosteniendo a personas que en realidad no lo merecen como nosotros, porque ciertamente no merecemos nada, hermanos. Y no únicamente viéndolo desde una perspectiva calvinista, ¿no? Dándonos golpes, no merezco nada, soy un miserable gusano. No me refiero a eso, en realidad no merecemos nada de lo que Dios nos da, pero Dios sustenta la creación. Tiene que ser Cristo exaltado, porque si Él está sosteniendo la creación y proveyendo, es únicamente porque Cristo fue hecho maldición en nuestro lugar en la cruz. Porque Cristo apaciguó la ira de Dios, porque Cristo intercede por nosotros. Hermanos, en el contexto, de una manera especial, las viudas de Israel sabían que había una provisión de Dios para ellas. Dios, hermanos, les aseguraba su cuidado en la Escritura. Si ellas llegaban a quedar desamparadas de su marido e hijos, si es que tenían, el Señor proveía. Salmo 68, si me acompañan. Salmo 68, versículo 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Señor. Salmo 146, 9. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, ¿qué dice? Sostiene. A la viuda sostiene. Hermanos, también había leyes para su sostenimiento. Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, no vayan. Habla acerca de la orden de Dios, de la ley para mantener a las viudas. Aún en la iglesia primera, hermanos, es instruida en este sentido. Hechos capítulo 6, por favor vayan. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. De las viudas de aquellos, seguramente viudas de cristianos que estaban dejando sus vidas por Cristo. Eran desatendidas. Los que estaban atendidos de ellas eran los apóstoles. Solamente ellos. Ellos, como los pastores de la primera iglesia, estaban ocupados de ellas, pero el resto no. El resto no. Y es una preocupación grande, hermanos, que lleva a los apóstoles, de hecho, a escoger o a elegir a los diáconos. Dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando impusieron manos. Después de esto dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno se ocupaba en lo que debía de hacer, y en especial en este texto, hermanos, habla de viudas. Perseveraban en el sostenimiento de las viudas y la iglesia se desarrollaba. La iglesia crecía. Mira Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Primeramente, las tribulaciones de las viudas, hermanas, es por la economía también. En la mayoría de los casos. Primera de Timoteo capítulo 5.
Primera de Timoteo 5, versículo 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. Hermanos, las viudas formaban un lugar especial. Obviamente podríamos decir, bueno, es que esta viuda conocía de la ley y sabía que Dios ordenaba y aparte también Dios sostenía, pues por eso lo hacía. ¿Quién de aquí puede negar la verdad de que Dios le ha sostenido hasta hoy aún económicamente? ¿Quién de aquí podría decir, no, un día no recibí provisión de Dios y me quedé sin comer y me quedé sin hacer esto y estoy aquí, la verdad, por mi esfuerzo? ¿Quién podría negar la fidelidad de Dios en cuestión del dinero, hermanos? Y como vemos, hermanos, en los versículos pasados de Marcos 12, estas viudas son objeto de estos hombres religiosos para explotarlas. De algunos llamados siervos de Dios que devoran sus riquezas, dice el texto. Esta, hermanos, es una viuda pobre. Y tal vez ya no es el blanco de los devoradores, ya está pobre, ya no tienen que exprimir. Pero el ser pobre, hermanos, no fue un impedimento a esta mujer para dar una ofrenda agradable a Dios. El ser pobre no le quitó su fe. No le quitó su fe. Así como tampoco lo fue, hermano, para la iglesia en Macedonia. La iglesia de Macedonia recogieron un donativo grande, una ofrenda grande para sus hermanos más necesitados. Pero dice la Escritura que en medio de su grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Aún estando en pobreza y en tribulación, juntaron ofrenda para ayudar a los demás. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2. No vayan, si quieren ir, pero no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Dios es el que provee y sustenta a todos. Todos nosotros, siendo honestos, podríamos decir que Dios nos ha sostenido hasta hoy. Hasta hoy hemos sido grandemente bendecidos. Siempre, hermanos, podríamos dar testimonio y podría crecer nuestra esperanza de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y dar con un corazón dispuesto, no deteniéndonos por ningún pensamiento negativo como de un incrédulo, eso es agradable a Dios. Algún tiempo atrás, hace como muchos años, 14, 13 años, en el lugar en donde estábamos mi esposa y yo, obviamente bajo una doctrina no bíblica del todo, reformada, hermanos, de reformada no tenía nada, pero el dinero era lo más importante ahí. Había una bonita alabanza o dos o tres, sobre todas aquellas relacionadas, como dice el hermano Tony, con abre los cielos, sobre nosotros, haz llover. Entonces la gente levantaba su dinero, sacúdelo el dinero, dile a Dios, Dios, yo pacto contigo, te lo doy. Y yo siempre veía eso y no me daba paz. De hecho era un tema que me incomodaba, probablemente también te puede incomodar a ti, hoy que hablo de dinero. Y me incomodaba mucho y yo esculcaba mi bolsa y tenía ahí dinero, pero decía, a ver, no, el dinero, la quincena, la comida, los tacos, la gasolina, pues nada más 20 pesos. Porque yo veía y ponía mis ojos en el hombre. Yo veía que este pastor era muy trabajador en las cosas de Dios. Ayudaba a misioneros, ayudaba a gente pobre. Aún vendían cosas suyas para sacar dinero y poder ayudar a los demás. Hacían comida, regalaban ropa. Pero de cualquier manera yo ponía los ojos en ellos. No los ponía en Dios. No los ponía en Dios. Y a pesar de mi infidelidad, Dios no dejaba de sostenerme, hermanos. Pero yo veía al hombre, no veía a Dios. Y por otro lado, sí veíamos a algunos otros danzando con varios billetes. Y lo primero que yo pensaba era decir, qué tonto, es presa. Porque mis ojos no estaban puestos en Dios, hermanos. Porque mis ojos no estaban puestos en Dios. Probablemente era como aquellos que te comentaba en un principio. Si nosotros vemos aquí, tuviéramos una canasta y vemos que la persona más pobre de entre nosotros saca todo su dinero y todo lo pone ahí, y probablemente más de alguno se acercaría y le diría, hermana, hermano, ¿qué acabas de hacer? Y luego tú, ¿qué vas a comer? Y luego tus hijos. Y daríamos unos consejos antibíblicos como, Dios quiere que le des, pero no todo.
Dios quiere que sí des, pero que seas responsable también con lo tuyo. Y obviamente, hermanos, tenemos que ser responsables. Pero parte de una verdadera responsabilidad es siempre tener algo destinado para la obra de Dios. Siempre, siempre. Hay más en el dar que en recibir, hermanos. La viuda pobre no pasó desapercibida ante la mirada del Señor Jesús. La viuda pobre tampoco cayó bajo la condenación de los hombres de hoy en día. ¿Y por qué diste tan poquito? ¿Estás pobre precisamente porque diste nada más 2 moneditas? No, el Señor sabía que en realidad ella no tenía nada. El Señor probablemente sabía que había sido robada por los religiosos. Y el Señor sabía que su ofrenda era únicamente para Él. Para Él, hermanos. Y su ofrenda no pasa desapercibida. Al punto que hoy nosotros, hermanos, tomando en cuenta de ella su actitud, podemos aprender mucho. También como aquellos ricos y su actitud. Todo lo que hacemos, hermanos, esto es importante que lo recuerdes, todo lo que hacemos, lo hacemos delante de aquel que todo lo sabe. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de aquel que todo lo sabe. Y es muy probable que en este tema de la ofrenda, tú puedas autoexaminarte si en realidad estás en la fe. Como también puedes autoexaminarte cuando haces pecados en lo oculto, volteando en la puerta si no hay nadie, cerrando, vigilando. Nadie me ve. Ahora, ahí es donde tienes que examinarte si en realidad estás en la fe. Porque estar en la fe es reconocer que nuestro Señor es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Hermanos, que absolutamente todo está desnudo delante de sus ojos. Que si damos una ofrenda muy generosa, Él sabe para qué la damos y por qué la damos. Que si damos una ofrenda muy pequeña, Él sabe por qué y para qué. Y si no damos nada, Él tristemente también sabe por qué. Y yo ruego a Dios, hermanos, que podamos hoy recapacitar en este tema de la Escritura, de muchos ídolos, uno que es impresionante porque sale de la boca de Jesús y lo llama Dios. ¿Sabes cuál es, verdad? Dinero. El dinero, hermanos. ¿Por qué lo llama Dios? Porque hay una adoración de por medio. Hay un afán, aferrados a ello. De hecho, muchos de nosotros podríamos estar sin absolutamente nada de paz si no hay dinero. O díganme que no es cierto. ¿O somos los mismos cuando abunda el dinero que cuando no hay? No. Podría decir, no, pues ¿quién? ¿Quién puede estar contento o feliz sin tener dinero? Los que confían en el Señor. Los que confían que aun cuando no hay dinero es porque un propósito bueno viene de parte de Dios, donde nos va a golpear, donde nos va a enseñar que no hemos sido buenos administradores, o que no hemos sido generosos, o que simplemente nos quiere humillar para que mi única alternativa sea aferrarme a Él, porque mis ídolos siempre le roban gloria. Porque voy y recurro a alguien, a un amigo, porque oro o porque pido oración. Que he caído yo en eso, hermanos. Pido oración para que oren porque las ofrendas crezcan. Y en ese mismo momento yo estoy pecando de falta de fe. Porque obviamente, hermanos, los hermanos que saben de esto, su corazón va a ser compungido y van a hacer lo posible por ir a ayudar. Y esa no es la manera de cómo recibir de parte de Dios. La manera de recibir de parte de Dios fiel es quedarte callado y recordar que Él es Dios. Y que Él es fiel y que Él sostiene a los suyos. Que Él sostiene a los suyos. Yo sé, hermanos, que algunas personas hemos sido estafadas en la fe. Y hemos sido vilmente extorsionadas. Tal vez por su debilidad, porque son fáciles de convencer, o por su ambición. Porque muchos, insisto, daban para que se multiplicara el dinero. Da 1,000, el Señor te regresa 1,000,000. Da 1,000,000 y olvídate, eres millonario. Pero el principio de dar, hermanos, es con una mente de adoración. Porque esa adoración
Hermanos, así como la oración en lo oculto es escuchada por Dios y es grata para Dios, la ofrenda en lo oculto también lo es. Imagina un acto de adoración que en realidad pudiéramos comprender, de saber que adentro del sobre o lo que tú vas a depositar a Él no es visto por nadie más que por Él. E insisto, pero es que Dios no necesita, hermano, pero su obra sí. Y los que dependen de ella también. Y esto te lo digo por si algún día tú te vas a otra iglesia, sé de aquellos que se caracterizan por siempre preocuparte y ocuparte de las cosas de la iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros debe dar cuentas a Dios de nuestra administración. Así los que dan como los que recogen. Hermanos, debemos de dar cuentas. Yo te he enseñado antes, hay dos maneras de trabajar para la gloria de Dios. Unos que están en el trabajo de la obra, bajo el sol, haciendo la obra de Dios, y otros que los están sosteniendo. Lo podríamos dibujar de esta manera: el que brinca la cerca, pero el que le pone la manita para que se pueda subir. Una de las dos maneras tú tienes que llevar a cabo. Forzosamente. De lo contrario, obviamente tienes que examinarte. Tienes que examinarte. Hermanos, hemos aprendido de la generosidad en el hospital miércoles atrás que fuimos. Le damos una ofrenda a un hombre. El hombre la toma, que vive en calle, dijo que vivía en el departamento número 2. Esto es en el estacionamiento, en la segunda cobija tendida. Y los hermanos que fueron vieron. Le dimos una ofrenda y lo primero que hizo, en lugar de irse a comprar un alcohol porque estaba alcoholizado, aunque conocía de la palabra, le dijo: hermanito, ya tienes para cenar. Y se lo dio a otro señor que no podía o no había recibido dinero. No pensó en él, pensó en el necesitado, en el más necesitado que él. Pero, hermanos, la motivación para nosotros es saber que en realidad Dios se da cuenta. No te hablo de una fuerte cantidad. No te estoy tratando de convencer de que des o que me digas cuánto ganas para sacar un presupuesto. Hermano, no te hablo de un diezmo. La ofrenda aún puede ser mayor. Te hablo que en realidad este acto de la ofrenda es de las cosas que con mayor fuerza, hermanos, se habla en la Escritura, en donde nos vamos a dar cuenta si en realidad creemos en el sustento de Dios, en su provisión, en su fidelidad, y si en realidad yo amo la obra suya. Lo mejor es que Él se da cuenta, Él sabe por qué. Hay algunos que aún han dicho, y yo también lo he repetido, y lo creo y lo sostengo: si a veces, hermanos, no tenemos o no vemos la salida, es muy probable que si nos sentamos y nos cuestionamos, nos demos cuenta que también pocas veces damos. No únicamente a la iglesia, en todos los sentidos. Probablemente podríamos decir: bueno, es que tengo compromisos, pago y todo, y mi quincena, y me quedo sin nada. Yo te aseguro que si te examinas, vas a encontrar que sí hay. Siempre, siempre. Y si nosotros queremos ir más allá con pretextos, ahí te dejo a la viuda pobre para que tengas un buen ejemplo. Dios no solo sabe si das o no. Lo peor, hermanos, o lo mejor, es que Él sabe tu motivación para hacerlo o no hacerlo. Dios sabe tu motivación para hacerlo o para no hacerlo. Ante Dios, hermanos, no hay nada oculto. Nada oculto. Tú debes por completo toda tu vida a Dios. Tú debes entregarte al Señor por completo en un acto de adoración. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesús te ha comprado con su preciosa sangre. Por lo tanto, glorifica al Señor con tu cuerpo entero. ¿Por qué un acto de adoración? Voy a insistir en el tema, hermanos. Una ofrenda generosa es un acto de adoración a Dios. No es una muestra de nuestro poder adquisitivo o monetario. Tampoco es una negociación, como te dije, con Dios. Pues no tengo, pero si le doy, Él me da. No. Lo más seguro es que no te dé. Tampoco, hermanos, es de presumir acerca de las bendiciones materiales que tenemos.
gracias a mi pericia y fiel administración, y por lo tanto tengo tanto, pues voy a dar un poco para allá. No, no es esa manera, hermanos, como lo debemos de llevar a cabo. Esto es un acto de reconocimiento al Dios dueño de todo, que provee todo a todos y que lo ve todo. Es un acto de entrega total a Dios. En lo oculto, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios, como vimos en el Salmo 24. ¿Qué hay, hermanos, de lo que somos o de lo que tenemos? ¿No nos manda el Señor a rendirnos por completo cada día a Él? Tenemos que rendirnos por completo al Señor. Es un acto de adoración. La adoración, recuerda, que no es la música tranquila que cantamos en las iglesias. No es encender velas en oscuridad y ponernos ahí melancólicos, no. La adoración es un acto de reconocimiento al Dios vivo en todo tiempo. La adoración aún se incluye cuando el pecado está enfrente de mí y digo, no, porque adoro a mi Señor. La adoración es un acto cuando yo sé que puedo y debo colaborar, contribuir en la iglesia y digo, Señor, para gloria tuya, sin importarte nada más, como a la viuda, sin pensar en nada más, porque todo pensamiento turbio, oscuro que hay en tu mente para que tú seas obligado a dar o detenido, mejor no des nada. Es un acto de adoración. Padre bendito, aún no tienes ni que orar por ser recompensado, porque el Señor ciertamente va a saciar al que sacia, hermanos, y va a ser generoso con el generoso. Eso dice su palabra. El alma generosa será prosperada y el que ayude será ayudado. En cualquiera de los términos, hermanos. Pero diario debemos entregarnos al Señor. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos en sacrificio santo. Eso es agradable a Dios. Y eso obviamente incluye todo lo demás. Hermanos, enseñábamos acerca del amor. Yo amo a Dios. ¿Quién ama a Dios aquí? Yo amo a Dios. ¿Y por qué no haces lo que Él dice? ¿Por qué no amas a su iglesia? ¿Por qué no amas a tu prójimo? ¿Quién es Jesús? El domingo pasado, mi Señor y mi Salvador. ¿Estás seguro? Porque no estás haciendo lo que tu Señor dice. ¿Amas al Señor? ¿Amas la iglesia? ¿Te preocupas por el sustento de la iglesia? ¿Acaso te preguntas algún día si hemos completado la renta del lugar? Si los que viven de esto, hermanos, tienen comida en su alacena, si tienen para gasolina, para ir a predicar, para comprar pan, para llevar café, para llevar tacos a la gente necesitada, comprar cobijas. ¿Alguna vez te interesa o te pasa por la mente eso? Si es así, gloria a Dios por tu vida, es por gracia de Dios. Pero si no, estás en problemas. Estás con una relación fría, hueca, probablemente como los religiosos, únicamente para mí. Cuando todo lo que tenemos y todo lo que recibimos es para gloria de su nombre y extensión de su reino. Si te preguntas por qué hay ricos en la iglesia, gente millonaria en la iglesia, hermanos, es para que ellos puedan también ser rica una iglesia y que esa iglesia sea abundante en buenas obras, que tenga para ayudar a la viuda, al huérfano, sacar algunos cheques para mantener a aquellos que no tienen trabajo, o mujeres, o ayudar a algún asilo, o cosas que son necesarias, hermanos, que son necesarias. Si la iglesia no se pone en común acuerdo en este tema, cada uno dando como un acto de adoración lo que puede dar en realidad, Dios sabe, tú sabes cuánto puedes hacer. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a estar escasos de buenas obras. Y las buenas obras son necesarias para la extensión del reino. Obviamente lo necesario sobre todo es el evangelio y la palabra de Dios. E insisto, podemos salir a hacer la mejor obra de todas, predicar el evangelio a toda criatura. Pero te digo algo, el Señor Jesucristo también daba pan, también daba de beber, también daba cobijo, también cuidaba, hermanos. Amén. El Señor Jesús, hermanos, nos deja ver que la viuda pobre, aunque tenía solo 2 moneditas, estas 2 moneditas es un equivalente a un denario. Un denario era el salario diario de un obrero. Es un cuarto de denario. Para ella es mucho, pero comparado con el resto, hermanos, no es nada. Pero para ella es mucho. Ahora, lo más hermoso, hermanos, es pensar en la gracia de Dios,
que esta viuda, te aseguro que si tuvo la oportunidad, volvió a hacer lo mismo una y otra vez. Y cada vez iba con un corazón más alegre, sabiendo que su Dios proveía. Jamás negociando, sino siempre sorprendida. Hermanos, ¿cuántos de aquí han probado de la misericordia y de la fidelidad de Dios siendo infieles? ¿Cuántos han visto su gracia, recibiendo provisión, sustento, aún vestido, hermanos, de parte de Dios, aún siendo infieles? ¿Cuánto más siendo fieles, hermanos? ¿Cuánto más siendo fieles para poder repartir con libertad? Pero el Señor nos habla en la Escritura y dice, si tú no eres un buen mayordomo en lo poco, pues no esperes que te dé mucho, pues te vas a perder. Pero si somos buenos mayordomos en lo poco, si somos como esa viuda, hermanos, y nos despojamos por completo, sin pensar el por qué, simplemente porque sé que es necesario, te aseguro algo, lo seguirás haciendo. ¿Por qué? ¿Por tu inteligencia? No únicamente por eso, sino porque Dios va a estar mostrando su fidelidad, hermanos. Insisto, no como un trueque, sino porque Él es fiel. Y si nos da más, ¿sabes para qué va a ser? Para dar más. Y si te da muchísimo más, ¿sabes para qué es? Porque ¿de qué sirve hacer tesoros en la tierra, hermanos? Si hacemos una fortuna inmensa, ¿qué va a servir? ¿Cuántas generaciones va a durar? ¿Has visto aquellos hombres de generaciones contemporáneos de los 80, 70? Grandes casas inmensas en las zonas, las primeras zonas de Guadalajara. Ahora son casas abandonadas, oficinas. La herencia de los padres ricos no duró nada en manos de hijos consentidos. Nada, hermanos, dura para siempre. Pero los tesoros en el reino sí, para siempre. ¿De qué tipo de tesoros? No sé, pero si el Señor dice son tesoros, imagínate desde la perspectiva de Jesús decir esto es un tesoro. Desde su belleza, su perfección. Hermanos, la importancia para el Señor Jesús no fue la gran cantidad que pudo depositar ella, sino la actitud con la cual lo hizo. Es un acto de adoración, de entrega total a Dios, reconociendo, hermanos, que su vida misma le pertenecía a Él. Estaba en las manos de Dios, y esto demuestra el hecho, hermanos, de dar esas 2 moneditas que representaban todo su sustento. Esto nos dice algo que también te lo voy a decir a ti. Esto es un acto de plena confianza en la fidelidad de Dios. Ya hemos visto, hermanos, que Dios estableció leyes para el cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Pero no son las viudas las que en realidad, hermanos, están protegidas siempre, como vemos hoy en día y desde entonces. Ella vivía para servir y adorar a Dios y tenía plena confianza en Él. Y ¿sabes qué? Todo creyente, hermanos, todo creyente está llamado a confiar en las promesas de Dios y a vivir en fidelidad al Señor, adorando en esa confianza de su fidelidad. Lo mejor, hermano, que cada paso de fe que damos, cada acto de confianza a Dios, la gracia va capacitándonos cada vez más para confiar en cosas más grandes. Que vas viendo fidelidad. Cuando hablamos de confianza, no hablamos meramente de algo que es ocasionado en nosotros, que nos pone como robots y que respondemos. Es algo que probamos la confianza de las personas. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Sería muy tonto abrir la puerta a un desconocido total y decirle, ven, pásate, pasa a mi cuarto, ahí está mi esposa, mis hijos. Pero aquí en este caso estamos confiando en Dios, hermanos. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del que se despojó de sí mismo, que entregó a su Hijo por nosotros. Si creemos eso, ¿cómo podríamos pensar que lo demás no es otorgado por Él? ¿Cómo podemos pensar que Él no va a ser fiel en nuestras necesidades? Hermanos, hablamos de una confianza que no es ciega. Hablamos de una confianza de alguien que primeramente se hace visible por su creación. Si a ti te falla un poco de fe o confianza, porque no lo ves, porque dudas, por el mal testimonio de algunos, o porque es un poco fría tu vida cristiana, o por cualquier otra cosa, te ruego que veas la creación, para ver si encuentras excusa de decir que no ves a Dios. Te aseguro que lo encuentras a cada momento. En este instante, si volteas a ver a cada uno de los que está a tu lado, vas a ver al Señor.
Vas a ver la creación de Dios, hermanos, en sus rostros, en los ojos, en el llanto del bebé. Amados, en estas reuniones podemos ver a Dios en las nubes, en los árboles, en los frutos, en el aire, en la lluvia, en el mar. No tenemos excusa para decir que no lo vemos, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Por lo tanto, no tenemos excusa para pensar que Dios no responderá. La viuda, hermanos, no tenía que demostrar a nadie nada. Simplemente adora al Señor. Simplemente se entrega. Con tu dinero, mi amado, mi amada, con tu vida, con todo lo que eres, puedes dar una ofrenda generosa en un acto de adoración, cuando lo das para Él, sin importar nada ni nadie, sin que te importe nada ni nadie. Ahora nos podríamos preguntar, no voy a tardar mucho más, pero si alguien tiene prisa, por favor, puede retirarse. Supongamos, hermanos, eres un hipócrita, eres un asesino porque odias a toda la gente, pero oye, te encargo que me des un aventón y me des algo de dinero. ¿Me lo va a dar? ¿O no? ¿Sabes qué es lo que sucede con la predicación del evangelio puro? Eso. Nos acusa tanto, nos golpea tanto, nos noquea, nos deja desvalijados, nos hiere tanto que lo primero que hacemos es protegernos. Ah, sí. Ok, va a ver. Pues ahora no participo, ahora no doy, ahora cómo le hace. Dice que no es necesario. Pues bueno, ahí yo me voy a amarrar, a ver si es cierto. El que pierde eres tú. El verdadero evangelio golpea la vida de las personas porque no las quiere ni a la mitad ni un cuarto. El verdadero evangelio golpea, destroza y hace de nuevo. Y en ese proceso, hermanos, nosotros somos heridos. Como ese hombre que te describía. Porque el evangelio me dice que soy miserable. El evangelio me dice que no valgo nada. El evangelio me dice que soy un adúltero, que soy un perezoso, que soy infiel. El evangelio me dice que no soy un verdadero cristiano. El evangelio me acusa, por lo tanto, ¿qué haces? Te defiendes. Te cierras tu bolsa, escondes la cartera y sales por esa puerta como si nada hubiera pasado. Pero cuando nosotros vamos en esa condición al Señor, cuando nosotros reconocemos el porqué de mi falta de servicio, de generosidad, de amor, de compañerismo, de preocupación y ocupación por los hermanos, de visitar a nuestros enfermos, a Candy, a Gaby cuando estaba en el hospital, los funerales, esas cosas. Hermanos, cuando nosotros reconocemos la miseria de vida que llevamos, aunque Cristo murió por nosotros, el Señor, en lugar de rechazarnos, nos dice: ven, hijito, yo te lavo, yo te preparo, yo te sustento, yo te seré fiel hasta el final. Esa es la gracia, que se nos da algo que no merecemos. Pero esa gracia está al alcance de todos. Tenemos que humillarnos, arrepentidos, reconocer mi mal y ir con el Señor. Y Él nos recibe y nos capacita, hermanos. ¿Tú has asistido al Señor por la falta de generosidad? Por favor, en el nombre de Jesús, te ruego que hoy analices esto delante de Dios, que está aquí su Espíritu en medio de todos nosotros, que sabe tus pensamientos, que sabe cualquier sentimiento que hay hoy en ti. Tú en realidad te has puesto a cuentas con Dios por tu mala administración en todos los sentidos. En realidad, mi amado, mi amada, ¿confías en Dios? ¿Crees en Él para todo en todo? ¿Crees en realidad que hay una vida eterna? ¿Crees que Cristo resucitó? ¿Crees que es importante amarlo sobre todo? Es importante que hoy lo pienses y que hoy no vayas a tu casa como llegaste. No te hablo como algunos piensan, que los que aportan mucho reciben mucho, o que los que aportan mucho hay gran recompensa para ellos y los que aportan poco no. Yo te hablo de qué hay en tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Eso es lo importante. Habrá quien ponga sus únicos pesos que tiene en la bolsa. Probablemente, hermanos, sucede lo mismo que en la viuda, si hay un corazón como el de ella, y el Señor esté más agradado que el que ponga miles de pesos. Todo está en la intención. ¿Por qué todo está en la intención? Porque el que conoce la intención es el Señor, que todo lo ve. Todo lo ve. El Señor, hermanos, como vimos textos pasados, que no están aislados, sino es consecutiva la enseñanza del Señor, nos dice que
lo amemos. ¿Con qué, hermanos? Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y también nos dice que amemos ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Como a quién, hermanos? Como a nosotros mismos. Cuando comemos, tenemos que pensar, ¿todos mis hermanos estarán comiendo como yo hoy? Cuando nos bañemos con agua caliente, hermanos, tenemos que pensar, ¿mis hermanos estarán disfrutando de un baño caliente? ¿Tendrán algo en su refrigerador? ¿Tendrán algo en sus alacenas? Oye, los hermanos están sirviendo todas las semanas, se entregan, están extendiendo el reino para la gloria de Dios y por su gracia. ¿Tendrán para moverse? ¿Tendrán lo necesario para llevar más? Y si tienes la posibilidad, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. No es una obligación como tal, es una responsabilidad llena de gracia. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si tú amas a Dios con todo y amas a tu prójimo, hermano, todo lo demás lo harás también. Esto no quiere decir que amar a Dios y amar al prójimo me exenta de lo demás. Ese es el antinomianismo. El amar a Dios sobre todo y el amar al prójimo hace que hagas todo lo demás. Hace que hagas todo lo demás. Esta es tu motivación para ofrendar a Dios hoy, hermano. Tu motivación es primer mandamiento. Tu motivación es amar a tu prójimo sin reservas. Entonces, en este sentido, hermanos, la ofrenda es agradable a Dios y este es un acto de adoración. Y yo sé que el Espíritu Santo hará, yo sé que el Evangelio hará. La Biblia dice que es el Espíritu el que da convicción de pecado, el que hace la obra. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy obrará. Esto tiene que ver con el Evangelio, claro. Porque la muestra más grande de amor a Dios y de dar es Cristo entregándose por amor a su Padre y a nosotros. No dinero, hermanos, su vida misma, muerte de cruz. ¿Es el Evangelio hablar de dinero? No, hermanos, es el Evangelio hablar de ofrenda de cualquier tipo, entregarme a Dios y para Dios y hacer todo lo que hago únicamente para su gloria. Aunque por otro lado, hermanos, como se ha visto en la Escritura, tristemente sé que para muchos esto no es suficiente. Y lo van a considerar insignificante. Y probablemente su colección de sobres amarillos estará creciendo. Espero que algún día valgan para que los puedas canjear. Los hechos, hermanos, demuestran lo que en realidad nosotros pensamos acerca de Dios. Y hoy te pregunto, ¿reconoces tú la ofrenda de Cristo por ti? ¿Reconoces tú la ofrenda de Cristo por ti? ¿Piensas constantemente? Si no, pide a Dios revelación. Señor, revélame en tu Escritura para poder ser golpeado y reconocer este sacrificio que tú hiciste. Una vez que somos impactados por el Espíritu Santo, una vez que nos impacta el Señor sabiendo que Cristo se entregó sin necesidad, hermanos, las cosas comienzan a funcionar. Prácticamente la cobija se quita sola. La almohada deja de tener mi cabeza marcada. Mis tenis comienzan a gastarse, mis manos también. Empieza a dolerme menos dar y darme. Hermanos, esto habla de madurar en la fe. Dejar a un lado las excusas para darnos por completo en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él por completo. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 para terminar hoy. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Y no habla del dinero para que nosotros seamos ricos el pobre, eso no tiene que ver, sino habla de una riqueza espiritual. Él se fue hasta lo sumo de la humillación, hermanos, hasta lo más bajo para que nosotros no tengamos que hacerlo y podamos dar en abundancia, en perfecta paz, sin más sacrificios, sino únicamente un corazón contrito y humillado. Él nos ha comprado con su sangre, hermanos. Le pertenecemos de manera exclusiva y en consecuencia, por favor, escucha, en consecuencia es necesario que no solo nuestro aporte sea constante, ofrendas o lo que tú quieras hacer, sino toda nuestra vida
aún es más importante. Porque una persona que se entrega en vida, obviamente es una persona que por añadidura sabemos que también se preocupa por la ofrenda de la iglesia, hermanos. Pero tienes que entregarte en talentos, tu tiempo, tu familia, todos los recursos que tú tengas para la gloria de Dios. Juntar fuerzas como ejército, hermanos, para extender el reino. Sea, hermanos, una ofrenda generosa, sea una ofrenda grande o pequeña, lo que le importa al Señor, que sea un acto de adoración en lo oculto, y eso va a ser una ofrenda agradable a Él. No te quedes, te ruego, únicamente pensando en el dinero, que sé que lastima. Te ruego que primeramente pienses en tu vida, porque si piensas en tu vida, entregar tu vida, obviamente lo demás ni se vuelve a mencionar. Una ofrenda agradable a Él, hermanos, es un constante acto de adoración. Oremos a Dios.